Semana muy volátil en la renta variable debido a las elecciones italianas y también al abismo fiscal de Estados Unidos que está ya a la vuelta de la esquina. Vamos a hablar de todo ello con Soledad Pellón, estratega de mercados de IG. Bienvenida, Soledad, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, no podemos pasar por alto las elecciones en Italia, que si bien ayer teníamos a los mercados, renta fija, la prima de riesgo subiendo en exceso y la renta variable cayendo también en exceso. Hoy se ha moderado ese recibimiento, ¿no?, de las elecciones, del resultado de las elecciones, pero aún así sigue la incertidumbre porque parece casi imposible la formación de un gobierno, incluso de coalición en Italia. En cuanto a nosotros como inversores, ¿cómo deberíamos protegernos de esta incertidumbre que se ha generado? Bueno, lo que hemos visto en primer lugar ha sido que Europa ha tenido el mismo comportamiento que Estados Unidos, es decir, Estados Unidos en la jornada del lunes, a pesar de que todavía no estaba finalizado el recuento de votos, ya más o menos con el escrutinio de cerca del 60% que fue cuando cerró Wall Street, ya se veía claro que cómo iban a quedar los resultados. La primera reacción de Wall Street fue una reacción bajista bastante potente, y ayer hemos visto que Wall Street cerraba al alza. Lo mismo hemos visto con Europa. Ayer, que fue el primer día en que se valoraba en bolsa esos resultados finales de las elecciones, las caídas fueron muy fuertes y hoy hemos visto una ligera recuperación. Ha podido animar también quizá las palabras de Grillo y de Berlusconi, que han dicho que tampoco van a poner impedimentos a la formación de un gobierno, que no quieren que vuelva a haber otras elecciones dentro de 4 o 6 meses y que ayudarán, o al menos arrimarán el hombro para hacer todo lo posible y que así no sea. Aún así parece que es bastante difícil una formación de gobierno de coalición, con lo cual la incertidumbre sigue estando sobre la mesa. Con este panorama que tenemos de fondo, ¿qué se puede hacer? Pues principalmente aquel que no esté operando intradía, que en ese caso sí que se pueden aprovechar los movimientos diarios de valores más volátiles como constructoras, banca y demás, tanto alcistas como bajistas, que se pueden hacer esos pequeños movimientos intradiarios. Pues para los que no busquen ese tipo de inversiones se les recomienda no tomar posiciones en valores cíclicos, en valores más volátiles, evitar banca mediana, evitar constructoras y centrarnos un poco más en esos valores anticíclicos, como puede ser, pues estaríamos hablando para el caso de valores del IBEX, podríamos fijarnos en Dia, en Grifols, en Técnicas Reunidas, Amadeus, y si nos vamos a valores del mercado continuo, pues a tener en cuenta valores, por ejemplo, como pueden ser Almiral, que de hecho Credit Suisse ha subido la recomendación de compra y el precio objetivo, o por ejemplo Vidrala, que también tiene buen aspecto tanto técnico como fundamental. En general, intentar evitar sobre todo esos valores que nos pueden dar un susto diario, es decir, que cuando veamos un movimiento muy brusco a la baja del mercado, valores que pueden caer un 10-15%, pues no tenerlos en cuenta. Aquellos que vayan a tener recortes, sí, porque en caso de que el mercado baje, ayer por ejemplo también veíamos a Dia bajar a primera hora de la mañana un 4%, aunque luego recuperó parte del terreno perdido. Pero es muy difícil que veamos este tipo de valores que yo acabo de comentar bajando un 8%, 10% en un día, y no lo es si nos vamos a valores más volátiles, con lo cual pues ese sería un poco lo que tenemos que tener en cuenta. De estos valores que usted comenta, permítame el inciso, Dia, Amadeus, Vidrala, son valores que han corrido mucho. ¿Podemos esperar realmente mucho de ellos ya? Podemos esperar no que tengan el mismo comportamiento que ya han tenido, porque han subido muchísimo, pero aún así siguen teniendo recorrido al alza. Es decir, el buen comportamiento que han tenido no es un comportamiento de burbuja, como sí que hemos visto en otras ocasiones en algunos valores, sino que es un comportamiento que va acorde con sus fundamentales. Son valores, los que he comentado, en general poco endeudados, con buenas perspectivas de resultados y que siguen teniendo esas perspectivas en el futuro, ¿no? Con lo cual pues sí que podrían seguir subiendo. No van a tener un comportamiento espectacular, no son valores de los que vayamos a esperar eso. Esperamos de ellos que nos den cierta rentabilidad y tener menos riesgos en nuestra inversión. Y tenemos otro factor de incertidumbre esta semana, en este caso en Estados Unidos, el Fiscal Cliff, que no parece tampoco estar afectando mucho de momento al mercado, ¿no? ¿Qué se espera de esta negociación? Damos por hecho que van a llegar a un acuerdo, demócratas y republicanos otra vez. Yo no sé si lo damos por hecho o simplemente es que el mercado... hemos visto un mercado mucho más alcista del que veíamos en enero cuando fueron las anteriores negociaciones sobre el tema del Fiscal Cliff, y por eso se habla menos. El mercado reaccionó muy negativamente en enero cuando se habló de que no se iba a llegar a un acuerdo entre demócratas y republicanos, todo el tema del precipicio fiscal, de la subida del techo de deuda y demás. Esto generó un foco de incertidumbre bastante potente y vimos caídas.
Ahora no estamos viendo esa reacción. La reacción negativa que vemos, por ejemplo, en Europa la estamos achacando al tema de las elecciones italianas, pero no hemos visto un movimiento negativo derivado de ese problema del precipicio fiscal. Pero el problema sigue estando ahí. De hecho, ayer Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal, habló ante el Senado estadounidense, habló principalmente de las medidas de política monetaria que está tomando la Reserva Federal en Estados Unidos, mantuvo sus perspectivas de estas medidas de cara al futuro hasta que se recupere la economía, pero hizo también un inciso muy importante en el tema del precipicio fiscal. Llamó la atención a los gobernantes del país y dijo que la Reserva Federal estaba haciendo todo lo posible en cuanto a política monetaria, pero que necesitaba también el apoyo de ellos para llegar a un acuerdo y evitar el recorte automático de gasto que tendrá lugar el viernes en caso de que no se llegue a dicho acuerdo. Por ahora no se ha conocido nada de las negociaciones, es decir, nada nos hace prever que se va a llegar a un acuerdo. Es muy complicado que demócratas y republicanos se pongan de acuerdo en un punto, comentábamos en otras ocasiones, porque dentro de los mismos partidos también hay diferentes opiniones. Con lo cual, pues bueno, yo creo que es un foco de incertidumbre que no se está teniendo o que no se está descontando lo suficiente en el mercado y que sí que puede provocar bastante volatilidad y caídas en los mercados, sobre todo en los niveles en los que nos encontramos en Estados Unidos, con un Standard & Poor's más o menos que ahora está un poquito por debajo de los 1.500 puntos, pero que sigue estando en niveles muy altos, en niveles de casi máximos desde el 2008. Entonces, caídas en el Standard & Poor's 1500, en el Dow Jones, que también está ahí prácticamente al borde, un poco más alejado, unos 100 puntos de los 14.000. ¿Cree que van a romper esas zonas? Pues, a ver, el mercado está muy impredecible y es muy complicado ahora mismo dar niveles, pero sí que parece que si el tema del fiscal cliff no llega a buen puerto y no encontramos que se materializan esos acuerdos y finalmente se tiene que poner en marcha el recorte automático del gasto, estaríamos hablando de que esto tendría un impacto bastante negativo en Estados Unidos, haciendo incluso que entrará a tener, entrar en terreno negativo, lastrando la recuperación y lastrando también el consumo, que es parte muy importante del PIB. Si esto sucediera, estaríamos hablando de que el impacto en las bolsas sería bastante negativo. Por supuesto, el Standard & Poor's perdería los 1.500 puntos que son clave. En el caso del contagio a Europa, estaríamos hablando de un IBEX que también perdería los 8.000 puntos y se movería en el rango entre los 7.600 y los 8.000 puntos. Un poquito más por abajo en caso de que las cosas fueran más complicadas. No obstante, si se llega a un acuerdo, porque tampoco Estados Unidos considero que se lo pueda permitir, ¿no? Que salten los recortes de gastos y las subidas de impuestos automáticas, ¿cree que serían suficiente excusa para que los índices rompieran estos niveles al alza? Sí, yo creo que sí, que si llegamos a ver un acuerdo, si bien es cierto que el recorrido al alza es estrecho ya después de todas las subidas acumuladas, por lo menos mantendremos los niveles. Vemos, por ejemplo, en el caso del Standard & Poor's que el soporte que ahora mismo está ejerciendo un pelín de resistencia de los 1.500 puntos está funcionando muy bien. En cuanto se sobrepasa a la baja, enseguida vuelve a entrar dinero y se vuelve a recuperar. Entonces es muy probable que se siga manteniendo en caso de que se llegue a un acuerdo. Para el IBEX lo mismo, pero con los 8.000 puntos. Los 8.000 puntos hemos visto que incluso en la jornada de ayer, que las caídas eran muy potentes, enseguida, en cuanto los perdió, llegando en el entorno de los 7.900, volvió a entrar dinero y volvió a querer buscar esos 8.000 puntos. Hoy, de nuevo por encima, también jugando un poquito con ese nivel, pero apoyándose de manera bastante clara, con lo cual, si el desenlace es positivo y se llega a un acuerdo, muy probablemente se mantengan esos niveles y a partir de ahí volveremos a coger otra vez impulso. Y le quería preguntar por uno de los grandes valores del IBEX, Repsol, porque nos levantábamos con la noticia de que ha vendido su negocio de gas licuado a Shell. Esto le proporciona unas plusvalías de más de 1.100 millones y además parece que le garantiza que mantenga su rating en grado de inversión. Al principio de la sesión teníamos fuertes subidas en la petrolera, también se enganchaba este carro SACIR, pero cree que se pueden mantener estas subidas por mucho más tiempo, ya que no parece acabar de romper esos 16 euros. Creo que se ha visto muy claro la reacción en el mercado, que ha sido una primera reacción muy alcista y luego se ha vuelto a recortar posiciones. La noticia desde luego es positiva y de ahí una primera reacción también bastante positiva en las acciones de Repsol. Es decir, esta desinversión que viene también de la mano de otras muchas desinversiones que se han hecho durante los últimos meses en el caso de la petrolera, finalmente ayuda a reducir su deuda, ayuda a reducir en este caso su deuda de manera muy potente, incluso se habla de casi en el 50%. Ayuda por tanto a mantener ese rating que se perdió también en el caso de la expropiación de YPF el año pasado
y para el valor puede ser positivo. Aún así, creo que los mercados no lo van a reflejar de una manera tan drástica. Sí que es positivo, pero esto no va a significar que a partir de ahora vamos a ver subidas en el valor. Para el caso de SACIR, yo creo que la reacción inmediata ha sido un poco pues de la mano de Repsol por el tema de la participación tan importante que siguen manteniendo, pero SACIR sigue siendo un valor muy volátil, un valor que tiene sus propios problemas, que pasan precisamente por un endeudamiento de la empresa bastante fuerte, y que eso no ha cambiado con la desinversión de Repsol, con lo cual la reacción ha sido inmediata, pero no va a ser una reacción a largo plazo. Para terminar, Soledad, ¿qué recomendación de inversión nos trae? Pues fijándonos un poco, dejando de lado la renta variable, que hemos hablado ya de diferentes valores, tanto del IBEX como del mercado continuo, podríamos fijarnos en otro tipo de mercados que nos permiten invertir a través de CFDs, como puede ser, por ejemplo, el mercado de deuda. Podríamos tomar una estrategia de pares en dos diferentes bonos, el bono estadounidense y el bono alemán. A 10 años, entiendo. A 10 años. La estrategia sería ponernos largos en el bono alemán y ponernos cortos en el bono estadounidense, teniendo en cuenta la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo sobre el fiscal cliff antes de este viernes. De no llegarse a un acuerdo, ¿qué pasaría? Pues que efectivamente entraría más dinero, la deuda, los dos tipos de bonos son bonos bastante estables, claro. O sea, bonos considerados refugio. Sí. Con lo cual normalmente se mueven a la par, pero habría una divergencia, sería un mejor comportamiento del precio del Bund con respecto al precio del bono de Estados Unidos a 10 años. Nos beneficiaríamos de ese mejor comportamiento. En caso de que no sea así, de que sí que se llegue a buen puerto con las negociaciones, sería una estrategia poco arriesgada, porque más o menos se seguirían moviendo a la par, con lo cual lo que ganamos por uno lo perdemos por el otro y podríamos cerrar esa estrategia. Ahora mismo, pues este tipo de estrategias de pares con valores bastante correlacionados son interesantes, porque evitamos un poco el riesgo de una exposición a un solo activo, y simplemente lo que apostamos es por un mejor comportamiento de uno con respecto al otro. Y en caso de que no sea así, pues se netea una posición con la otra, con lo cual a tener en cuenta. Si nos vamos, por ejemplo, al caso de las divisas, también tenemos una estrategia que puede ser con el cruce del dólar americano frente al dólar canadiense. La tendencia está siendo por ahora bastante alcista y sí que pensamos que puede continuar por ahí. Dado que hay pocos cruces de divisas que están mostrando ahora mismo una tendencia clara, salvo aquellos que van con el cruce del yen, nos hemos fijado en este, que sí que lleva una tendencia acumulada de varias semanas, y a pesar de que el RSI nos está dando ciertos niveles de sobrecompra, todavía está aguantando y podría seguir por esa dirección. Pues nos vamos a quedar con ambas estrategias. Soledad Pellena, estratega de mercados de IG. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web, estrategiasdeinversión.com.